nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad nueva de seguirte conociendo y reconociendo y teniéndote como esa persona cercana y viva en nuestra vida. Que este momento de gracia, de formación, ilumine nuestra vida y nos haga tenerte muy presente en todos los momentos y en todas las circunstancias que vivimos y que tenemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues continuamos en esta experiencia que este día queríamos compartir, profundizar la escucha contemplativa misionera de la palabra. Ya sabéis que estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de la vida orante, cómo vivirla. La semana pasada el Padre Miguel Ángel nos compartía los frutos de la oración y uno se da cuenta de la riqueza tan grande que es la vida orante, que no es otra cosa que una invitación a prolongar esta amistad con el Señor a lo largo de nuestra jornada. Vida orante, de unión, de continuidad, de presencia con Dios. Y también hemos estado hablando eso, cómo poderla vivir, porque yo creo que todos, sobre todo los que estamos aquí, los que estamos escuchando en la red, porque no nos podemos acercar a la parroquia, esa búsqueda que tenemos en el corazón de vivir con el Señor es un deseo grande, pero surge siempre esa pregunta de cómo yo puedo en mi vida, en el ritmo acelerado que vivo, en estos tiempos donde uno muchas veces quisiera tener más espacios, hasta personales, o con la familia, o con los amigos, y el ritmo a veces no nos lo permite, nos va llevando. Entonces, ¿cómo poder vivir esto? Y yo recogía, porque creo que como es un reto vivir eso, recogía lo que nos proponíamos de cómo hacer vida esta unión, esta amistad permanente con el Señor, no solo de momentos, o cuando vengo a la parroquia, o participo en un grupo, o en un momento formativo, sino que Dios vaya siendo de verdad un compañero de nuestra vida. Y nos dábamos claves, y yo las quiero volver a recoger, para que de verdad también con la gracia de Dios y del Espíritu podamos integrarlas en nuestra vida. Decíamos una fórmula que la escuchamos en la misa, por Cristo, con Cristo y en Cristo. O sea, aprender a vivir la jornada iniciándola con Él, por Él, vivir con esa persona que me acompaña y todavía más ese tercer paso en Él, o sea, en una comunión aún más fuerte y más íntima. Yo sé que eso suena alto, ¿no? Como un ideal espiritual muy alto, pero yo sí que creo que en pequeños ejercicios, porque esta vida orante se concreta, se hace realidad cuando nos ejercitamos, como el ejercicio físico en el cuerpo. Tú puedes estar muy desentrenado, pero empiezas a entrenarte, empiezas a vivir una disciplina y una constancia, y ese cuerpo que no estaba fuerte, poco a poco va fortaleciéndose, poco a poco va respondiendo de mejor manera, o aunque haya una dificultad, fortaleciendo, perseverando, aquello cambia, se transforma. Entonces, la vida orante va a eso en nuestra vida. Esa vida de amistad con Dios quiere fortalecernos de dentro hacia afuera. Entonces, bueno, nos dábamos claves, elementos que nos pueden ayudar a ponerlo en práctica. Yo subrayo el primer elemento que compartíamos y es un espacio sereno en tu vida para escuchar a Dios. En estos tiempos tan agitados y tan llenos de circunstancias y situaciones, yo lo digo porque es una búsqueda en mi propia vida misionera, y para vosotros que aunque no vivís en una vida de consagración o sacerdotal o dedicados totalmente y plenamente a Dios,
pero sois personas que lleváis familias, trabajos, decisiones, opciones importantes, no solo para vosotros, sino para las personas que tenéis a vuestro lado. Qué importante defender un rato donde escucho en mi interior al Dios que me habita. Y eso necesita un espacio real. Entonces, primer elemento importante, ratos serenos, centrados, que sean ese oxígeno al corazón para vivir todo lo que pueda venir a lo largo de la jornada. Fácil, difícil, rutinario. Luego también decíamos oraciones, jaculatorias, rezos que a lo largo del día, si se hacen de una manera orante y dirigiéndose a alguien conscientemente en la jornada, te ayudan un montón. El ángelus, la divina misericordia, devociones que en nuestra fe hay muchas y que claro, si uno las dice así de pasada o rápido o como que llegó el momento y lo rezas, pero no te detienes a hacerte consciente y integrar ese momento, por ejemplo, de el ángelus con la anunciación. Eh, pues María fue una mujer que vivió una historia no fácil, como nosotros. Entonces poder ahí a lo mejor recoger y decir, Madre, en este momento me uno a ti, tú me unes a muchos que luchan, que viven, y ese momento es un momento de parón en la jornada, o la divina misericordia, o uno recuerda una palabra o una reflexión que escuchó mientras estaba en el coche, iba hacia el trabajo o a la actividad diaria y te resuena en el interior. Esos son esos ejercicios que van fortaleciendo nuestra vida por dentro, la lectura espiritual, eh, alimentar nuestra mente y nuestro espíritu de buena lectura que nos llena de esperanza, de positividad, de perspectiva de fe. La Eucaristía, un momento de gracia y de comunión enorme. La confesión, o sea, todos los sacramentos de la Iglesia yo los encuentro como esos regalos para que nuestra vida como creyentes, como cristianos, esté fortalecida, o esos momentos que a lo largo de la jornada, junto con todo esto, vas integrando. Entonces, ¿qué van haciendo? Que nos van fortaleciendo. Y pueden venir circunstancias distintas, fáciles o difíciles, pero si nos encuentran fortalecidos interiormente, tú vas a notar que las asumes y las vives de manera diferente. Es verdad que hay retos para vivir estos ejercicios. No es fácil. Decíamos la complejidad de nuestro tiempo, ¿verdad? Nuestras agendas tan llenas, la jornada que se va rapidísima y no te alcanzan las horas, que no quisiera que hubiera más de 24 horas para hacer todo lo que tiene que hacer. Y entonces eso nos hace vivir en la dispersión. Yo a veces, ¿sabéis? Una imagen que me viene es como cuando abres la computadora y tienes muchas conversaciones abiertas, y una es una amiga, la otra es otra que está en otro país, el otro es que se va a casar, la otra amiga es que tuvo un bebé y te manda la foto, y tú empiezas a responder a todos, porque yo a veces me pillo en eso, así, intentándolo hacer por acoger al uno, por felicitar al otro, por alegrarme con esta buena noticia, o unirme a una mala noticia, pero respondes a todo y a veces no te quedas con nada. La dispersión, y después también cuando uno se trata de serenar y frenar, no sé si os dais cuenta, pero por eso es que nos cuesta mucho, porque venimos tan dispersos que serenar y centrar no nos es fácil. Es un reto en estos ambientes que vivimos, que nos hacen vivir siempre hacia afuera y no nos ayudan a escuchar nuestro interior. Y eso nos crea una no perseverancia en este camino de entrenamiento, de fe, de espacios a la vida de Dios. Damos espacio a muchas cosas en nuestra vida, y si uno recoge y examina un poco, te das cuenta que la vida de Dios, las propuestas de Dios se quedan en el último lugar, eh, no son las que priorizamos, porque pareciera que todo lo demás es muy importante y vital. Pero por eso digo que Dios es ese amigo insistente, es esa presencia que te dice,
necesito que centres tu vida en mí. Quiero que tu vida se viva en esa compañía amiga y cercana. Quiero que seas mi amigo, que pases cada vez más a la experiencia de que yo soy. Esa expresión que está desde el Antiguo Testamento y que Yahvé, cuando se presentaba al pueblo de Israel, le decía, yo soy. Cuando envía a Moisés y Moisés le pregunta, ¿qué le voy a decir a los israelitas cuando me digan quién eres y de parte de quién vienes? Diles, yo soy, me envía a vosotros. Y después Jesús, en el Nuevo Testamento, con la samaritana, por ejemplo, me viene esa palabra. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que puedo liberarte, el que puedo sanarte. Entonces, eso, esta vida de amistad con Dios que nos lleve a hacerle alguien. Yo soy alguien en tu vida, no algo, no momentos, celebraciones, ritos, los de la iglesia, no. Yo soy alguien presente en tu vida. Y de ahí, bueno, la propuesta de este día que se une a todo lo que hemos estado compartiendo en este tiempo. Vivir una fe contemplativa misionera. ¿Y qué es contemplar? A mí me ayudaba a ver el significado básico de esta expresión, contemplar, serenar, reposar, descansar en una sola cosa necesaria, disfrutar de esa presencia viva de Dios y hacerme consciente de que en mi interior está alguien. Soy una persona habitada y nosotros mucho más por la fe lo sabemos. Por el bautismo, desde el bautismo, que es un regalazo en nuestra vida, estamos habitados por el Espíritu de Dios. Él mora en nuestro interior. Entonces, entrar en esta experiencia de serenidad que me hace reconocer a alguien que está presente y que quiere mi escucha, y desde esta escucha ir viviendo la vida que me toca, la vida misionera para mí, pero la vida como padre, como madre, como abuelo, como abuela, como profesional, como empresario. El lugar donde estamos cada uno, vivirlo con alguien y por alguien. Entonces, contemplar es ponerse los snorkels de la fe. A mí me pasó una experiencia, aquí no en Venezuela, en unas vacaciones que tuvimos las misioneras en una playa hermosísima de Venezuela, del oriente del país. Es una de estas playas de arenas blancas, aguas cristalinas y tenía una parte de arrecife. Entonces conocíamos a un amigo que era un buen buceador y bueno, en esos días de descanso nos invitó a hacer la experiencia incluso de buceo. Por supuesto, eso lo hicieron de nosotras las que más sabían nadar. Yo no sé nadar. Bueno, tuve una historia con lo del agua y el nado, que casi me ahogo cuando era más pequeña. Entonces yo a lo más aprendí a flotar, pero me da siempre vértigo, no sé, nunca pude aprender a nadar muy bien. Y junto conmigo nos quedamos unas cuantas como no tan metidas hacia el arrecife ni hacia lo hondo, pero que íbamos a hacer nuestra pequeña experiencia. Pero a lo que voy es que cuando a mí me tocó el turno de colocarme los snorkel y esta persona me iba diciendo cómo hacerlo, por esto de la imagen de la contemplación, me vino esta experiencia. Él me dijo, tienes que colocarte debajo del agua, tratar de ir al ritmo del mar, serenarte y observa. Yo al principio cuando lo hice, primero lo que me impresioné es que con los snorkels sabéis que se pueden abrir los ojos bajo el agua, y cuando vi, pues aunque estábamos en una parte de la playa que hacíamos pie, muy pronto se acababa la arena y luego parecía un abismo de hondura aquel mar, y entonces yo salí rápido y no vi nada. Le dije, yo lo que vi es que esto está muy hondo. Y se echó a reír. Eh, y me dijo, no, tranquila, yo estoy aquí, no pasa nada, yo te sujeto, no te va a pasar nada. Entonces me dio seguridad, me volvió a explicar, y yo con la curiosidad y la cosa de querer lo volví a intentar y me volví a sumergir un poco, y con las instrucciones que me dio pude quedarme unos segundos más abajo del agua. Mirad, fue impresionante. Efectivamente, en aquel arrecife, en los primeros segundos no se veía nada, pero al quedarme quieta y ir al ritmo,
empezaron a emerger de entre las rocas, la vegetación del arrecife, una cantidad de pececillos de colores que era impresionantes. Es decir, en un momento tú no veías nada, pero en pocos segundos la vida que había ahí era impresionantemente hermosa. Eso yo siempre que hablo o invito a entrar en esta experiencia de ver hacia adentro, vivir escuchándonos dentro, en nuestro interior, es un poco eso. A veces esta vida tan agitada que vivimos nos hace ver nada o estamos tan agitados que no nos damos el tiempo, pero si serenas, te detienes, escuchas, puedes darte cuenta que hay mucha belleza, mucho colorido, impresionante, ¿no? La vida contemplativa y la vida misionera, una fe contemplativa misionera, pues es esa vida activa. Misión significa envío, una vida enviada, y todos hemos venido y estamos en este mundo para vivir y realizar una misión, porque es muy distinto vivir la vida como si estuvieras arrojado, como dicen los existencialistas, a la existencia, a, como dice el Papa Francisco, tu vida es una misión, una frase que acuñó. O sea, tu vida tiene un sentido, un objetivo, una razón de ser. Esta actividad, este hacer, este construir, tiene una razón. Entonces, fijaros qué bonito la fe que nos invita a integrar espacios donde reconozcamos la belleza que hay en nuestro interior en medio de la actividad, en medio de la vida. Y sencillamente esta tarde me venía esta cita de Lucas 8, del 38 al 42, porque es una imagen que la palabra nos regala para ver esa integración en dos personajes, Marta y María. Y yo orándola, reflexionándola, veía claves que nos da esta palabra para vivir esa integración de una vida activa, como es la nuestra, como es la vuestra, pero que aprende a contemplar, una vida contemplativa en la acción y que en la acción contempla, y va de la contemplación a la acción y de la acción a la contemplación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo integrar? Y veía en el texto, me ayudaba a leerlo, dice, según iban de camino, Jesús entró en una aldea, donde una mujer llamada Marta le dio alojamiento. Y aquí encontraba una primera clave. Marta, que representa la vida activa, Jesús la encuentra en la actividad de su vida, trabajando, haciendo, estaba en su casa. Marta es una mujer muy activa, por lo que dice ahí la palabra. Y yo me la imagino eso, en el movimiento de trabajos, de cosas que hacer, de quehaceres, de su casa, de la vida donde estaban. Pero ella, en medio de esa actividad, acoge. Y a mí eso me daba una clave muy, muy importante. Acoge a Dios en medio del frenesí de tu vida. Deja de ir solo, sola. Mete en este frenesí de tu vivir, de tu actuar, de tu hacer, a ese Dios que quiere caminar contigo, que está, que pasa, pero que no solamente pasa. Ahora pasaba el Padre Esteban con la Eucaristía, y esto me es como un signo de lo que estamos hablando, ¿no? Dios que quiere estar en medio de nuestra vida, pasar en medio de nuestra vida, pero es un pasar para quedarse. Aquí está la integración, pero me ayudaba esta clave verla en Marta, en su actitud, que en medio de su quehacer acoge a Jesús. Y luego la palabra nos sigue diciendo, María tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Aparte de acoger, aquí está la integración, dar acogida. María, que representa esa parte serena que tiene que estar en nuestra vida, en nuestro interior, porque Marta y María tenemos que aprenderlas a integrar, a tener en nuestra vida. Marta la tenemos todos en esta vida de actividad continua en la que vivimos. María es esa dinámica interior que uno podría decir, pues la una estaba muy ocupada en los quehaceres,
Me imagino que después se lleva las manos a la cabeza porque Jesús llega y seguramente no llegaría solo, estarían también los discípulos. Entonces Marta empezaría a pensar, pues tengo que echarle agua a la sopa, o ahora hay que hacer de comer, dar un refrigerio, hay que organizar la mesa para que puedan después todos comer, porque seguramente van a comer. Y ella se empieza a agitar, de hecho lo va a decir la palabra unos versículos siguientes. Pero María se sienta, dice, se sienta a los pies del Señor y le escuchaba. Y a mí esta imagen, alguien me comentaba, y es verdad, da la impresión de que María es como la que se queda en la parte más buena, más fácil, y la otra es la ajetreada, la que está haciendo. Pero eso humanamente visto lo podemos ver e interpretar así. Pero yo veía más un dinamismo que tenemos que vivir en nuestra vida, en ese integrar a Marta y a María. Es decir, no es que en la actividad nos podamos sentar, pero podemos aprender a hacer espacios en nuestro interior, en medio de las circunstancias que nos pasan. Ser María. No sé si os ha pasado que a veces vives un momento fuerte, pero tú te detienes, te das como un espacio de hacerte consciente y de no responder de cualquier manera. Hasta a mí me pasó, fijaros, yendo en estos días a la iglesia, una imagen en la calle que me habló de esto. Iba hacia la iglesia de los redentoristas, a la misa de la 1:15, y ya cercanamente, o sea, llegando ahí, en una de las calles, había una discusión de dos hombres, pero uno estaba muy alterado y lo insultaba, ofendía, o sea, casi todos, yo misma me detuve y otras personas ahí observando la situación porque parecía que aquello iba a pasar a una pelea física horrible, ¿no? Pero a mí lo que me impresionó, observando la situación, es que el otro le decía, pero cálmate. Claro, el otro no lo escuchaba, gritaba, le ofendía. Entonces la actitud del siguiente fue como tomar un poco de distancia de él, bajar la cabeza y no responderle. Y el otro gritaba, hablaba, pero llegó un momento que se calmó. Es decir, a mí eso me habló, porque a veces en los momentos de frenesí, de circunstancias complejas, dificultosas, queremos responder rápidamente o agresivamente. En este caso, si este hubiese sido agresivo y empieza a gritarle, pues se hubiesen ido las manos, seguramente hubiese habido una pelea feísima, porque ya el otro estaba muy rabioso y el otro bastaba que le respondiera un poco así para que aquello estallara como un polvorín. Pero esa imagen me habló de María, o sea, María, ser María en las situaciones de nuestra vida difíciles, agitadas, complejas, es darnos espacios para escuchar. ¿Es así que debo responder? ¿Cómo asumo esto? ¿Cómo acojo lo otro? ¿Cómo entiendo a esta persona? ¿Cómo sostengo esta realidad? ¿Qué decisión debo tomar? Porque cuando te detienes, escuchas. Yo me imaginé en esta discusión que digo que fui testigo, el otro, en vez de reaccionar primariamente, al serenarse, al no responder agresivamente, bajó la agresividad del otro compañero. Eso es un poco ser María. Me venía de verdad como imagen, no sé si os puede ayudar en nuestra cotidianidad y en las circunstancias de la vida, de las preocupaciones, de las tensiones que todos tenemos que vivir. Ser María es dar espacios para escuchar la respuesta que quizás debo hacer, y cuando uno lo hace respondes de otra manera. Y el tercer momento o luz que me daba este texto de integración es vivir la tensión, que es estar entre Marta, María, María y Marta. Es decir, estar en la actividad, en el envío, en el hacer, pero dándonos espacios para hacer. Vivir la tensión. De hecho, Marta reclama, ¿no? Señor, ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con todo el trabajo de la casa? Por favor, dile que me ayude. Y el Señor le contestó, Marta, Marta, andas preocupada y agitada por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie podrá quitársela.
yo ahí veía una tercera clave, que cuando aprendemos a vivir en esa tensión sana de agitaciones, de responsabilidades, pero a la vez buscar espacios de luz, de reconocer cómo voy viviendo, cómo voy respondiendo. Ahí es donde hacemos ese equilibrio de quedarnos con lo que es vital. Y lo que es vital en nuestra vida, que es lo que yo creo que Jesús le estaba intentando hacer ver a Marta como a nosotros, es que en nuestra vida lo que no tenemos que renunciar es hacer. Y desde ser, hacer. ¿Vale? Desde ser, hacer. Y desde el hacer, volver al ser. Es como una dinámica que tenemos que aprender a vivirla en la cotidianidad de la vida, en las circunstancias donde tenemos que discernir, responder, callar, amar, entregarnos, soportar, sufrir, alegrarnos, triunfar, en todas las circunstancias de nuestra vida. Vivir en esta tensión, ser María que busca centrar esos espacios y partir de ahí, ser, pero estar en el hacer como Marta. Entonces, pues es la invitación de esta noche y de todo este tiempo que estamos hablando de una vida de amistad permanente con el Señor, una vida que vive como todos los demás, pero al mismo tiempo tiene otra dinámica interior, que busca ser, haciendo y haciendo vuelve al ser. Lleva a Marta y a María, María y Marta continuamente en su vida. Y ahí está lo que nada ni nadie nos podrá quitar. Cuando vivimos en esa sana tensión, la paz, la luz que nace de ello, nada ni nadie nos lo podrá quitar.